Buenas tardes para todos y para todas. Ya les he dicho en la reunión pasada que quería decir, hacía mucho tiempo, la frase esa se lo dedico al público presente. Así que como ya lo hice, ahora entonces esta vez se lo vamos a dedicar a todos estos personajes que, disculpen, les estoy dando la espalda, que hicieron y son la historia viva del teatro en Rosario. Obviamente no sin antes agradecerle a la directora de la escuela, Susana, que estaba con nosotros, y me parece que hay una Judith por allá. Así que tienes que tapar, no se tapa la cara. Ya lo sé, pero no importa, yo no soy actor, así que todo bien. Les queremos agradecer, obviamente, que estén con nosotros, pero además les queremos agradecer el impulso, les queremos agradecer que tengamos este seminario aquí y obviamente las actividades que nosotros estamos desarrollando. Les agradecemos obviamente a las invitadas y le agradecemos a todos ustedes que estén allí, y yo agradezco especialmente a mis compañeros, a Marianela y a Santi, que siempre están acá aguantando, digamos, la cosa. Bueno, vamos a lo nuestro. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que en realidad este encuentro debió haber sido en la Peatonal Córdoba o en la esquina con la Peatonal San Martín, o hasta en la propia Peatonal San Martín, en la Plaza Pinasco, o a lo mejor en alguna otra plaza de nuestra ciudad, porque el teatro callejero tenía esa característica. Buscar al público donde el público esté. Entonces la idea de salir a la sala, como decía recién en el loop, la idea de salir de la sala e ir a buscar al público hacia la calle es una característica muy interesante de ese teatro popular, que no está esperando, sale, digamos, de su lugar en busca de su público. Hablamos de los años 80, años complicadísimos para nuestra historia argentina, y un año muy particular, 1983, ¿sí? Año de recuperación de la democracia. Hoy estamos honrando 40 años de democracia y nos compete hablar entonces de aquellos y aquellas artistas que hicieron el teatro de la ciudad, y como decíamos, casi como de sopetón, casi como de sorpresa, iban en busca de esas personas y de ese público, con todos los pros y todas las contras que eso incluye. Salir de la sala sin iluminación, casi sin red, por decirlo de alguna manera, con mucha parafernalia que se hacía en ese momento y con toques de tambor. Bueno, características entonces del teatro popular callejero de los años 80, de los que vamos a charlar un ratito acá con estos personajes. Los presento muy rápidamente. Ahora sí me voy a tener que correr. Quique Alacid, histórico integrante, director del Tábano, actor, director, docente, músico, ¿sí? También, doctor, me duele por acá, ¿sí? Es gastroenterólogo, es médico gastroenterólogo, también Quique, y formó el recordadísimo taller de teatro de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene un taller de teatro ya hace muchísimos años, gracias a Quique. El Jorge Flaco Palermo, actor, titiritero, director, sobre todo gestor cultural, regentea el Centro Cultural La Grieta de Centeno del 1700, allá en el barrio La Guardia, docente de la Escuela de Artes Urbanas y es referencia de circo en Rosario. Tiene contactos con los que se llaman los circos sociales de América Latina. Un placer estar con el Flaco. No tanto de circo. ¿Cómo? No tanto de circo. Bueno. Más del amor, del carnaval. Ahí está, entonces hacemos la salvedad, no tanto de circo, sino de muro de carnaval. Y es de los que reconoce que su arte nació en la calle. Mónica Parra, muchísimas gracias por estar con nosotros, integrante también del grupo El Tábano, protagonista de lo que se llamó en los años 80 movimiento de teatro popular, y bailarina. ¿Sí? Genial. Mari Sojo, actriz, ustedes obviamente la conocen porque es profe de acá de la casa, también protagonista de puestas, así tiene público presente también, protagonista de puestas callejeras, integrante también del Tábano. Lo interesante de Mari es que, bueno, que también es docente, entonces todas esas experiencias también están volcadas a la cuestión pedagógica. Y Ariel Arboa, actor, mimo, protagonista también de puestas callejeras, docente también de nuestra escuela y también protagonista del movimiento popular, de teatro popular. Esta reunión entonces es una forma de construir conocimiento e intentar registrarlo, ¿sí? Eso para nosotros es súper importante porque es un compromiso generacional
que tenemos para poder contar la historia de quienes nos precedieron en el arte de hacer teatro, y por eso nosotros estamos hoy acá. Esas voces, entonces, que nos cuenten sus recuerdos y experiencias para que a partir de ellos nosotros podamos seguir haciendo teatro. Les vamos a ir pasando la palabra, les agradecemos obviamente nuevamente, y después vamos a abrir un poquito, vamos a prender la luz para que podamos charlar y hacer un pequeño debate y circulación. Entonces, bueno, que suenen las murgas, que suene el llamado de las murgas, porque en el marco de las Jornadas Poéticas Teatrales 2023, el Seminario Extracurricular de Historia del Teatro de Rosario de la Escuela Provincial de Teatro 23 tiene el agrado de presentar el coloquio intitulado Teatro Popular y Callejero de los años 80 en Rosario. Con ustedes, les intérpretes. ¿Y ahora qué sigue? Ah, sí. No, ustedes dejan hablar de lo que ustedes quieran. La idea es esta, digamos, como estábamos charlando, de que nos puedan indicar, que nos puedan como rehistorizar qué es el teatro de los años 80 y qué características tenía. Bueno, Toto, ¿puedo hacerte una acotación? Sí, por supuesto. No sé si es corrección. Dale. Porque vos hablaste de Peatonal Córdoba, de San Martín, en la Plaza Pinasco. Pero yo creo que el teatro popular, fundamentalmente, o lo más importante, fue el teatro en los barrios. Lo más vistoso fue entre los bulevares, porque se veía más. Pero lo más importante era en los barrios, donde el teatro no llegaba, no existía. Porque los que llegaban a los bulevares o entre los bulevares tenían acceso al teatro. Salían a caminar por la peatonal, entraban y salían del cine, entraban y salían de los bares, entraban, no todos, pero entraban y salían de los teatros. Pero en el barrio esta realidad es completamente distinta. No sé qué opinan los compañeros y compañeras. Sí, creo que hay como dos cosas que yo pensaba con respecto al espacio en el teatro, ¿no? Cuando los actores en aquel momento que veníamos del teatro independiente, yo no hacía mucho que había empezado en el teatro independiente, pero era un lugar donde, con toda la importancia que tuvo el teatro independiente en la década del 60 y del 70, ¿no? Era un lugar donde en el último tiempo había que estar contando cuántos espectadores había, si eran más arriba que abajo, cómo largamos la función, cuando somos más actores que espectadores o no. Bueno, era todo bastante tedioso eso de estar esperando que venga el público. Entonces, un poco, me parece, Ariel, que la peatonal surge esto de ir a buscar al público, ¿no? En primer lugar. Primero salgamos de la sala y si el público no viene al teatro, el teatro que vaya al público. Eso por un lado. Y por otro lado, después cuando empezamos a estudiar qué era esto del teatro callejero, del teatro popular, nos empezamos a dar cuenta que iba mucho más allá de que hubiera o no público, sino de qué función cumplía el teatro en la sociedad. Y me parece que fue ahí donde empezamos a darnos cuenta que teníamos un trabajo por delante muy rico, muy piola, pero muy fuerte también, ¿no? Porque nos estábamos comprometiendo ideológicamente con la comunidad. Por eso es que dejamos un poco las peatonales y nos fuimos a los barrios, a los lugares, a las escuelas, a las vecinales, y eso fue lo que hizo crecer el teatro popular y tomarle la consistencia de lo político, de lo ideológico, ¿no? Que para mí es lo más importante que tiene el teatro en ese momento, en esa época. Para mí lo sigue teniendo tal cual hoy. Yo dejé teatro hace muchísimos años, pero me parece que lo que más rescato del teatro popular de la década del 80 es eso. Primero, la mixtura del arte, donde la música, el baile, la acrobacia, el circo estaban presentes. Por distintas razones. Una vez alguien dijo, yo no sé por qué en las marchas los murgueros vienen y se ponen adelante de todo, y nosotros, que somos militantes políticos, tenemos que estar atrás de los murgueros. Entonces
entonces no se entendía en ese momento qué función cumplía el murguero. Y me parece que no era la función del carnaval solamente. También era el llamado de atención, también empieza los cantos con contenido, ¿no? Entonces, me parece, no sé, no quiero yo hablar. Si me permiten, los compañeros, yo antes de arrancar con el análisis, que me parece que está espectacular lo que dicen ellos, a ver, bueno, primero, la primera reflexión es cuando te dicen vos sos un referente histórico, te están diciendo vos sos un viejo choto, que vivís los recuerdos de la nostalgia, y bueno, nos ha tocado ese lugar, ¿qué va a ser? Y en segundo lugar, y esto sí va en serio, yo quiero aprovechar primero para, bueno, los que estamos acá, fuimos todos en algún momento en el grupo El Tábano. Y yo no sé si fue un referente o no del teatro popular, pero fue un grupo que marcó, al menos marcó un mojón en lo que fue la historia del teatro de Rosario, y hablándolo con Orlando me parece que era importantísimo que quedara algún registro de eso. Me hubiera gustado que estuviera acá Lucho Chapapietra, entrañables amigos que por ahí hace mucho que no vemos, Liliana Gioia, Daniel Olmos, Pero vive en y España. Vive afuera, en Costa Rica. Y con todo el dolor del alma, y permítanme, porque también participó de estos encuentros de teatro callejero en Santo Tomé, yo quiero un recuerdo, y me sigue conmoviendo la muerte de un compañero que fue Raúl Bruschini, para que olviden. Pero charlándolo hace un ratito con la Mari, fuera de cámara, Sí. Realmente llegaba a nosotros este recuerdo de los participantes, de lo que hicieron este movimiento que empezó siendo un movimentito y terminó siendo un movimiento nacional de teatro popular con la participación de no sé cuántas provincias, pero 10 provincias argentinas, en las cuales recorrimos casi todas. Y sobre todo los países latinoamericanos que se van Claro. sumando. Creo que lo más importante si hay algo que sigue funcionando del teatro de los 80 son los encuentros de teatro. Me parece que es lo más rico para el actor, pasarse una semana con los compañeros de otros países, de otras provincias. Creo que es lo más rico que tiene, a pesar de las incomodidades, por ejemplo, de ir al baño con la cabeza en la puerta, como decía una compañera, porque todos vivíamos durante una semana, mucha gente en un lugar muy chiquito, entonces era bastante complicado. Yo te cambiando comentar algo, si me permitís, un toquecito de que si no me voy a olvidar, me dijo Orlando, cuando dijo referencia a los 80, que era una época difícil, y es verdad, Claro. pero recibimos la democracia. Realmente la época tremenda, difícil y horrorosa fue antes, en los 70. Y hago referencia a esto porque si ven, sí, salíamos a la calle por primera vez, había mucha efervescencia política, ganas de crear, de discutir, debatir, era todo muy rico, muy vivo, sería la palabra, ¿no? Y digo esto porque a 40 años de la democracia por ahí se está discutiendo, no voy a desviar, digamos, hacia otro lado, pero tiene que ver con lo político, el teatro popular, y hoy se está poniendo en tela de juicio en algunos discursos el tema de la democracia. Y realmente los que vivimos la época anterior, no se la decíamos a nadie, más que hay gente joven, ustedes acá defiendan mucho la democracia. Se escuchan algunos espejitos de color y voces, por favor, tomen partido porque sería tremendo volver para atrás, tremendo. Eso. Bien, Flaco, muy bien. Yo quería retomar un poco lo que decía el Flaco Palermo. Hace 15 días atrás me volví a juntar después de mucho tiempo, estuvimos almorzando con el turco Gerardo Dayú, que también fue, es más, creo que fue uno de los fundadores. Fue uno de los fundadores del grupo El Tábano, allá por el 85, cuando hicimos La Granada de Rodolfo Walsh.
yo contaba hace un ratito, Orlando, de hacer la Granada en el año 85 era riesgoso, mínimamente riesgoso. En el sentido de que todavía existía aquella famosa mano de obra desocupada. Bueno, también existe hoy. Pero hacer la Granada con una crítica descarnada del militarismo, retomo esto, ¿no? Lo pudimos hacer por la democracia, por el envión que nos dio la democracia. Eso decía el Turco de Ayuda. Nosotros hicimos teatro callejero, hicimos el teatro que queríamos hacer gracias al envión que nos había dado la vuelta de la democracia. Y no deja de tener razón, porque a lo largo del tiempo, cuando esta democracia se fue diluyendo de alguna manera, los grupos se fueron diluyendo también. Hacia los años 90, con el apogeo del neoliberalismo de Menem, yo creo que ahí se terminó el teatro callejero, me parece que hubo poco y nada. No tengo muchos recuerdos de esa época, pero me parece que ahí ya había declinado casi por completo. Yo difiero un poco está bien, es del teatro callejero, pero yo lo pondría en el teatro popular. Porque como decía, creo que Parra, independientemente del lugar donde se haga, si bien tiene una impronta en la calle y es fascinante porque vas a buscar al público, el que se para es porque se paró y se paró a mirar, y si no le gusta se va. Entiendo cuando vas a ver una obra en un lugar, por ahí con un amigo o algo, te quedás hasta el final. Ahí no. Entonces eso es muy potente. Pero el teatro popular o el arte popular puede ser en cualquier lado, ¿no? Es en la calle que tiene esa impronta, pero también puede ser en otro lugar. Y yo creo que la cultura popular o el arte popular, en los 90, como dice Quique, sí, se fue replegando en algunos lugares que puede ser de la calle, porque no se vuelven a ver esos espectáculos, pero sigue estando, digamos, en otros lugares, sigue estando en otros espacios, sigue estando en los pibes que limpian y hacen malabares en las esquinas, con los jóvenes de circo que están en su búsqueda, de alguna manera, porque claro, uno lo ve en el tiempo y lo vemos en 2 años, en 3 años, pero la historia habla de muchos años y hay procesos. Y hoy es el proceso ese, que lo político hace que hay un repliegue, pero yo creo que hay como trincheras y que el arte popular y la búsqueda, por eso también un llamado a no quedarse, porque el arte no, se me ocurre, ¿no? Lo que digo puede ser que estoy hablando al reo, ¿no? Pero se me ocurre que el arte tiene que romper esa cosa, tiene que expandirse, no se tiene que encasillar. Y a veces escucho mucho de las avenidas, Pellegrini, el Río, Francia, y como que termina ahí la ciudad. Entonces salgan a buscar, que se van a encontrar con otros mundos que son del mismo mundo, y que hay vivencias muy ricas y que uno se enriquece en el ida y vuelta, porque el teatro o el artista como cualquier cosa hay un ida y vuelta que te enriquece, ¿no? Vos vas a mostrar algo, pero seguramente que uno va a recibir también mucho. Entonces creo que hay que transgredir, no se queden en un lugar, no escuchen solo una voz, sean curioses sería ahora, ¿no? Hay que desconstruirse. Claro, no, pero vos sabés que hay eso que acabas de decir y me parece como que podríamos tocarlo también, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres en el teatro popular, en el teatro callejero? ¿No? María. Sí. No, dale. No, dele. Para hablar. Pero si ustedes no. Dale que hablas lindo, Parra, dale, me encanta escucharte. Vine a escucharte. No, yo vine a ver. No, en serio, en un momento donde, si bien el feminismo desde el siglo XIX se venía gestando, acá en la Argentina, en Rosario, voy a hablar de Rosario que es lo que más conozco, el feminismo no estaba muy presente. Más, acá somos 2 y 3 varones, cosa rara, porque normalmente había muchos varones y las mujeres y las disidencias pocas. Mujeres pocas y disidencias, yo diría que si estaban muy ocultas. Creo que eso se ha ganado, por eso no coincido por ahí mucho con lo que decía aquí, que se replegó, creo que no, que ha tomado otra forma, hay otra forma de expresarse, pero me parece que
el lugar que están ocupando las mujeres y las disidencias en esta lucha por los derechos. Se ve en el arte, se ve en el teatro. Hemos tenido la posibilidad, Jorge y con Ariel, de haber ido a un encuentro hace 2 años y realmente es maravilloso lo que se está haciendo con respecto al teatro popular y al teatro callejero, ¿no? Siguen estando los machirulos en el teatro, eso no pasa muy difícil. Las murgas. Claro. Cuando apareció todo esto y se empezaron a dar discusiones hacia adentro, se atomizaban, ¿no? Mucho movimiento, pero bueno, es eso, ¿no? Es claro. Buenísimo. Bueno, yo fui la primera que tocó el bombo con platillo, que no había, ¿te acordás que decía el de Buenos Aires? Que es verdad. Las mujeres no tocaban el bombo con platillo, ¿vieron ese? Patrimonio de los varones. Sí. Patrimonio de los Sí, varones. al principio Tocaba mal. los instrumentos los tocaban los varones y las mujeres bailábamos. Exacto, sí. Claro. Eso era así. Pero había una cosa asumida también, porque cuando llegaban, yo me acuerdo de los talleres de murga y eso, y llegaban, y era automático. Los varones eran el instrumento y las mujeres bailaban. Hasta en un momento me acuerdo que dijimos, bueno, no, el que quiere tocar tiene que bailar. Y entonces ahí tenían que tocar las chicas. Y ahí hubo un cambio también. Hay una anécdota de ese Si no, no tocaba. bombo murguero, que es el con el platillo. ¿Te acuerdas, María, cómo lo trajimos? Cuando nos lo regalaron en un encuentro. ¡Ay! El Tete Aguirre. Que se El nos Tete Aguirre, que era un burguero porteño. Claro, a dedo. Me acuerdo de una autopista con el bombo así, caminando con el bombo así, con la autopista Buenos Aires. ¿Pero por qué nos pasó eso? ¿Se rompió la camioneta? No, fue Madero, volvió Madero. No, pensé que... No, yo quería Problemas retomar un del poco vehículo. lo de la Parra. Yo no dije que se haya retirado del arte popular. Lo que yo dije es que ya no se ven, que fueron caducando o diluyéndose de alguna manera los grupos de teatro callejero, a eso me refiero. El arte popular existe desde la antigüedad y va a seguir existiendo. En todas sus expresiones, en la música, en la pintura, en el teatro, en la danza. Yo creo que Hasta fines de los 90 estuvo, ¿te acuerdas que fuimos al encuentro de Santa Fe que fue así que explotaba la gente en la catedral Sí, de Santa ese Fe? fue el último, creo que fue el último Con el Santa Quijote, Fe, claro. con el Quijote, Claro. que hacía poco tiempo que había fallecido otro gran compañero y referente Raúl. del teatro popular, Raúl Venturini. Venturini, el mono Venturini, un referente del teatro de la ciudad de Santa Fe, y sí, explotó ese encuentro de Santa Fe, Y explotó. fue 98 creo. Sí, en 97 lo En hicimos el tantos 97 se años. hizo acá y en el 98, creo que el último que fuimos, ¿no? En Santa Fe. Yo por lo menos sí. El teatro, con el teatro, ya estamos hablando de los 80, pero en la continuidad en el tiempo, fíjate que me van tomando también y estos lugares de resistencia que van ocurriendo y que tampoco se sabe porque pasan fuera de los ámbitos más tradicionales. Cuando fue el 2001, con la hecatombe del 2001, que había mucha represión en los barrios, lo que más sonaba era el corralito de la gente que le habían dejado la plata adentro, pero en los barrios hay mucha represión. Se llevan a los chicos, me acuerdo en Ludueña, un colectivo paró y se llevó a todos los pibes que estaban jugando al fútbol, le negaban a las madres cuando le iban a buscar a los padres, ya no está. Y entonces a raíz con el teatro callejero hicimos que después ahora, como se puso en auge, habrán escuchado Teatro el Oprimido. Bueno, nosotros en ese tiempo, en 2001, hacíamos intervenciones con el teatro donde había unos compañeros jóvenes, abogados, que recién se recibían, y explicaban ellos, nosotros hacíamos improvisaciones con el teatro y con la gente, y ellos explicaban, por ejemplo, qué era un habeas corpus, y que lo podía hacer cualquiera, yo lo aprendí ahí. Y también que no vayan solo a buscar a sus hijos, sino que vayan acompañados, que busquen la vecinal, a un referente del barrio, a alguien. Bueno, y todo con el teatro, porque si no decíamos, cuando vayamos a contar esto a los barrios, que se van a embolar. Entonces con el teatro y con el humor, que es una herramienta muy potente del teatro popular, hacíamos improvisaciones, incorporábamos a gente del público si quería, y por un momento paraban y decían, bueno, a ver, si pasa esto, que ahí explicaba. O sea, y eso era claramente una expresión del teatro popular, ¿no? En una intervención política, si querés, en el barrio, con una forma totalmente distinta a cuando íbamos a hacer la función, pero que usando esa herramienta interveníamos en las cuestiones sociales. Sigue pasando. Quería preguntar eso. No sé, si quieren preguntar... Sí, que cuentes así, ¿por qué el tábano?
¿Y por qué, digamos, y cuáles eran, esto que decíamos antes, qué características tiene el tábano? ¿Por qué nosotros lo retomamos por una cuestión histórica? ¿Qué características especiales tenía el tábano para que lo consideremos hoy un grupo de referencia? El tábano, el nombre del tábano se lo puso un alumno del taller, Gerardo. ¿Cómo se llamaba Gerardo? Un chico que es médico también, que vive en Cañada de Cos. Perazo. Gerardo Perazo, que fue el autor también del loguito, no sé si alguna vez lo vieron, que es como una abejita con un pico largo, que fue el logo que usamos siempre. Sí. Él hizo un bocetito y nos gustó y quedó. Y el tábano por dos razones. Una es porque el tábano es un bichito que pica y te deja la roncha. Eso era la idea en el teatro callejero. Picar y dejar a alguien irritado. Y alguien siempre se irritaba. Sobre todo, primero los vecinos de alrededor de Córdoba y San Martín, que nos hicieron montones de denuncias por ruido molesto. Huevazos, botellazos de agua. Una vez los tiraron una caja de zapatos, de cartón, de tierra. En el medio de la función nos tiraron con la caja así, nos llenaron de tierra. Todos nosotros seguimos la función. Pasó un patrullero por la mitad de la función. Un patrullero pasó por el medio. A Liliana Gioia en Necochea. ¿Se acuerdan que se la quisieron llevar en cana? No, a mí. ¿A vos? Liliana como abogada salió a defenderme. Liliana, así, enfrentando a un milico de 2,20 metros, dice, porque yo soy abogada, señor. Estaba con el vestuario y con todo. A mí me respeta la Constitución Nacional, le decía. Yo me tiraba al suelo de la risa y a ella se lo llevaba en cana. Esto era el clima del teatro callejero. Acá en la Plaza Pinasco, que nos hicieron así, que... También, o pasaban y te mostraban el fierro en el cinturón. Esa era la... Ojo, ya la dictadura había pasado, pero las presiones y la... La gente defendía, nos defendía la gente. Pasó un hecho, ¿se acuerdan? Cuando le pegaron a alguien en Córdoba y San Martín y llevaron preso a un artesano, la policía con la municipalidad, ¿no? Y se lo llevan preso y éramos muy organizados, había varios grupos de teatro callejero, entonces teníamos un programa. Nos poníamos de acuerdo, bueno, a las 21 vamos nosotros, ustedes a tal hora, algunas eran simultáneas. La gente ya sabía y preguntaba a veces, ¿qué hay, che? Y le contaban, bueno. Y me acuerdo que estábamos en esa función que pasó el patrullero por el medio, fue algo muy feo, ¿no? Nos reímos, nos secuestraron los instrumentos, se y llevaron viene los uno y dice, pedotantes y los tambores. le pegaron, dice, a un artesano, dice, a alguien del público en Córdoba y San Martín, dice, se lo llevaron en cana de esa 2, así que le venimos a bailar. Y ahí nosotros nos miramos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos. Le dijimos a la gente lo que estaba pasando, y que el que quería venir, que venga. Y se vino la gente. Una manifestación tocando. Nosotros llegamos a Córdoba y San Martín, había un despelote, había como 5 patrulleros. La gente había rodeado a los patrulleros, no los dejaban salir porque querían llevar detenido a otros, decían no, que venga la ambulancia porque le pegaron. ¿Cómo era el clima político, digo, de ese momento, ¿no? Que ha cambiado un poco. El asunto que se armó una manifestación, una movilización espontánea, dijimos, vamos a buscar al que está detenido. ¿Te acuerdas? Y salimos, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y salimos todos así por Santa Fe, una manifestación espontánea, súper organizada. Venían tocando, otros tocábamos, todo, y se iba sumando gente. Pasamos por el Cairo, preguntaron qué pasaba. Cuando le dijimos salían, y se sumaban a la movilización. Sí, fuimos a la segunda. No el Cairo de ahora. Era otro momento histórico, bueno, otro momento político. Llegamos a la segunda y nos quedamos ahí haciendo canciones y hasta que no lo suelten, no nos vamos y lo tuvieron que dejar a los compañeros, pero no solo eso, nos tuvieron que bancar después uno por uno, le hacíamos la denuncia a ellos por agresión y nos tenían que tomar declaración. Quedan 2 o 3 todavía están declarando. En otra oportunidad, en Radio Nacional, cuando se hizo una versión de radioteatro del Potrero al Matadero, una obra del Tábano, una denuncia de una amenaza de bomba por teléfono. Y en otra oportunidad, bueno, con TV o no TV, teníamos 2 canas ahí que nos estaban presionando así y la gente que los miraba a los canas. Y en la obra hablábamos sobre la televisión. Entonces dice, la televisión que era
tiene esto, tiene aquello, tiene botones, y a mí me tocaba decir... Tiene botones. Tiene botones. El chiste era una comisaría. Es decir, tiene botones. ¿Qué tal, señor policía? La gente se cagó de risa, los policías también, y se fueron. O sea, también era encontrarle la vuelta con el humor para no chocar. Sí, un poco de lo que él hablaba sobre qué características tenía el tábano, como para teatralmente hablando. El tábano hacía creaciones colectivas o adaptaciones de texto muy libres, ¿no? Y hay una cosa, Quique Lacid no es director del tábano, ni era. Éramos todos directores porque todos dirigíamos y todos actuábamos, ¿no? Esa era una de las características que tenía el tábano. Aunque en el diario siempre aparecía Quique Lacid, director. Bueno, pero bueno, porque es gestón, él hablaba mucho. No, es muy interesante, muy importante lo que dice la Parra, porque teníamos los roles distribuidos como si fuera una cooperativa. Por ejemplo, Ariel se encargaba del tema de títeres, y vos también, vos también, Ariel María. La Parra y Paula Díez, que fue, también me olvidé de mencionarla, eran las que cosían los vestuarios, hacían los diseños. Lucho Chapapietra se encargaba de la parte de prensa. Y yo era un poco el encargado de armar los textos, bueno, pero digo, cada uno sabía cuál era su rol. Nos peleábamos, discutíamos, pero cada uno sabía lo que hacía. Yo me acuerdo una vez que él propuso un texto sobre Maldición de Malinche. ¿Te acordás? No. Trajo un texto y lo leímos y yo le dije, no me gusta. Ese día dejamos de ser amigos con Ariel. Bueno, ¿por qué no te gusta? No sé, si supiera te lo diría, no me gusta. ¿Y pero qué propones? No sé. Un quilombo, qué sé yo, qué sé cuánto, porque encima es un cabrón de aquello. Bueno, déjamelo pensar, lo traigo, qué sé yo, a la otra reunión, lo llevo el texto. Pero lo mismo que escribí yo, pero en otro orden. Pero lo mismo que escribí, pero en otro orden. Sí, se discutía mucho. Sí. Pero a ver, nos queremos mucho, hace mucho que no nos veíamos con los compañeros, discutíamos mucho, pero era una discusión a veces muy subida de tono, pero teníamos una respuesta creativa a esa discusión. Yo creo que podíamos discutir horas, pero sabíamos que esa discusión llegaba a un punto en lo que los 6 o los 7 o los 8 o los 5, lo que fuéramos en ese momento, coincidíamos. Y eso me parece que fue lo más rico que tuvo el tábano. Más allá de que es verdad lo que dicen los chicos, yo soy un cabronazo, soy y seré tal vez un cabronazo, pero que cada uno con sus características, con sus virtudes y sus defectos aportábamos todo lo que podíamos. Todo lo que podíamos. Y cada uno hizo un aporte valiosísimo a este proceso que duró 10 años. 10 años. En 10 años hicimos Del Potrero al Matadero, Tierra, Imágenes de Otra América, Ubu Rey, El Quijote, Nene Cuidado, una de Julepe para chicos, La Granada, El Gran Puchero. Fue realmente un grupo de muchísima producción, Y en todos creo que nos fue bien, creo que nunca tuvimos de decir, bueno, che, bajemos porque esto es una cagada. Es que no teníamos de dónde bajarlo. Claro, ¿de dónde íbamos? Claro. ¿Dónde le íbamos a bajar? Yo me acuerdo del Ubu Rey trabajar, porque a esta altura ya estaba incorporada nuestra hija más grande, Gabriela. No, en Ubu no, en el Sí. Quijote. No, en el Ubu, si hacíamos los títeres de madera. Oh, Pablo y Gabriel. Claro. Gaby ya estaba. Hacíamos los títeres de chapadur. Yo había inventado un sistema de chapadur, de unos títeres articulados, una máquina que habíamos construido con una bicicleta vieja. Laburábamos como eso iba a decir, ¿no? Que la creación de los textos y bueno, y después la creación, que la otra vez lo dije acá también, que no, en ese momento no estaba el Instituto Nacional del Teatro como para
pedir subsidios, las primeras obras, las últimas sí. Y entonces era todo a pulmón y así, vos que tenés, yo que tengo, y quien cose, quien hace, bueno, así hacíamos las vestuario, escenografía, y los textos, era interesantísimo la construcción de textos, era creación colectiva, con improvisaciones, con una pequeña estructura, pero siempre también tenía que ver con algo del contexto, ¿no? Por ejemplo, Nene Cuidado tenía que ver con los juguetes que no son juguetes, ¿no? Y entonces se trabaja las agujas, las tijeras, después bajábamos líneas sobre la vacunación, ¿no? Sobre el cuidado de los dientes. Sobre el cuidado de los dientes, la electricidad y la vacunación. El fuego. Entonces, hay el fuego. y bueno, era en las plazas, en los barrios, hicimos, yo le conté también que... ¿En la tele? No me acordaba. Sí. No fui ese día. Yo tengo una imagen de esta obra de Nene Cuidado. Una vez nos convocan para hacer una función en barrio Flamarión, cerca de tu casa, Flamarión, allá Uriburu, un poco más al sur. Al sur. A un centro de salud que estaban vacunando. Y los pibes no se querían vacunar. Sí, lo conté. Ah, ¿lo contaste? Eso fue en la comunidad Toba. En la comunidad Toba. En el barrio Toba, en el tenés barrio razón. Toba. Sí. Tenés razón. Sí. Que no se querían Bueno, si ya lo contó Mari no lo cuento, no, pero el auditorio digo, me están filmando, entonces, me están filmando. Sí, continúa. No, y no se querían vacunar, pero también por una cuestión cultural. Claro. Y había un alto nivel de analfabetismo, padres y madres, para leer el comunicado que mandaban maestres a ellos. Entonces había un combo que hacía que no se vacunasen. Y se decía que venía una posible epidemia de sarampión, ¿era? Sí, sarampión. Entonces nos contrataron para ir al barrio con esta obra y con la murga, porque lo que más dio resultado fue la murga por las calles del barrio que hacíamos, esperábamos que saliera la gente de las casas y comunicábamos la campaña de vacunación que se iba a realizar en el centro de salud del barrio. Dicen que el resultado fue excelente. Que la vacunación se realizó y que, bueno, fue a partir de esa comunicación. En realidad había un problema de comunicación, ¿no? Que se solucionó a través de esto. Digo, para tomar un poco lo que dice Mari, lo que es la función social del teatro. Claro, eso es. Claro. Después, Tierra, Imágenes de Otra América, que son las escenas que estaban trabajando los compañeros de las jornadas poéticas, están trabajando unos textos de Tierra. También lo hicimos porque se cumplían los 500 años de la llegada de los españoles, ¿no? Que fue en 1992. Entonces nosotros estrenamos esa obra en el 91, que también fue lo estrenamos en la Escuela de Teatro de calle Córdoba y Mitre, en el antiguo edificio. En esa segunda etapa yo ya no estaba. No, vos ya no estabas. No. Era tan atravesado, estaba lo político, a los grupos y a todo lo que pasaba. Me acuerdo de la discusión, Kike, enfrente del que era el Bernardino Rivadavia, que ahora estábamos ensayando ahí, preparando, íbamos a hacer el Moreira. Sí. Íbamos a hacer Moreira. Y cuando llegó el tema de la justicia, yo estaba en narcoperonista, algo así. Fue brava la discusión. Ya veníamos medio. Y ahí se dejé el grupo. No pudimos conciliar. O no pude. No pudimos porque todo era responsable. Y ahí me fui a... Después ahí empezó la historia de la grieta, me fui al barrio. O sea que vos inauguraste la grieta hace muchos años, ¿no? 34 años. 34 años. ¿Vieron? Sí, la grieta, que no es la que están invocando ahora. Yo quería también recordar dos cosas del teatro, ¿no? Una es en la década del 80, acá estaba de intendente en Los Radicales, que era Horacio Sandizaga, el intendente, y teníamos como secretario de Cultura a Rafael Yelpi. Algunos lo habrán escuchado, escritor, poeta. Y era, a pesar de todo, era una suerte tenerlo a Yelpi como secretario de Cultura, porque era bastante amplio, escuchaba y nos recibía, cosa que no ocurría muy seguido. Entonces le fuimos a plantear la necesidad de hacer un encuentro de teatro popular.
El movimiento acá en Rosario, los grupos de Rosario nos habíamos llamado Movimiento de Teatro Popular, MTP. Coincidió con el ataque a la tablada en Buenos Aires del grupo extremista MTP. Entonces tuvimos que ponernos MTPR, Movimiento de Teatro Popular Rosario. Y le fuimos a plantear al secretario de Cultura, Yelpi, hacer un encuentro donde invitara a compañeros de otras provincias, y si era posible de otros países, pero bueno, era el primer encuentro de movimiento de teatro popular y era difícil. Entonces sí, dijo, vamos a hacerlo. Entonces él dice, el Estado se va a encargar del alojamiento, de toda la publicidad, de lo que haga falta poner plata, el Estado lo hace. Y la comida. La comida, todo. Bueno, la cuestión que larga, en primer medida, el afiche ese que está ahí, que era un corazón en forma de zapatilla, de cómo se entendía el teatro popular desde las autoridades, ¿no? Que no tenía mucho que ver con la realidad. Se hace ese afiche, estaba bueno, nos gustó, qué sé yo. Entonces después nos dicen que todos los compañeros que vengan de afuera se van a alojar en un hotel. Cuando los encuentros de movimiento de teatro popular se alojan en cualquier lado, nunca en un hotel, jamás, nunca. Pero nos llevaron, alimentado siempre a guiso. A guiso. Bueno, nos llevaron a un hotel que era muy gracioso porque estaba todo alfombrado. ¿Qué era el presidente? El Riviera. El Riviera. El Hotel Riviera. Todo alfombrado y los compañeros decían, uy, a mí se me cae el vino después que tomo mucho. Uy, a mí se me cae la comida cuando estoy en pedo. Bueno, la cuestión que fue muy gracioso que se entendiera. Y nosotros le decíamos, no, el hotel no, otra posibilidad. No, lo mejor. Un gimnasio, algo así. Claro, no. Aclararles que todos los encuentros de teatro popular eran en camping. Cada grupo se llevaba carpa, comíamos en un comedor comunitario. Y esto vienen y le ponen en el hotel alfombrado, eran unos bandos de compañeros. Los bandos estaban chochos porque estaba muy cómodo, estaba bárbaro. Pero bueno, fue. Y la otra anécdota es antes de eso, cuando nosotros estábamos haciendo La Granada de Rodolfo Walsh, se hace por primera vez con el gobierno también de Alfonsín, en Buenos Aires, la Asamblea Mundial de Educación del Adulto. La Asamblea Mundial de Educación del Adulto. Sí, era una asamblea mundial que se hizo en Buenos Aires, en el Centro Cultural, y invitaron a 3 grupos de Rosario a participar de esa asamblea, que era a Norberto Campos con Pepino el 88, a Miguel Palma con Proceso en un aula, que venía de Dicepolín, y a nosotros con La Granada de Rodolfo Walsh. Yo he tenido funciones donde me he emocionado mucho en la calle y en los lugares no convencionales, pero como esa creo que ninguna. Cuando entramos al teatro, íbamos a hacer la función en el Centro Cultural, en una sala de teatro linda que tiene el Centro Cultural, nos avisan que en primera fila estaban las madres de Plaza de Mayo, a la cual nosotros no conocíamos, estamos hablando del año 84, y estaba la hija de Rodolfo Walsh. Fue conmovedor esa función. Fue conmovedor. Y el nieto, y uno de los nietos. Y uno de los nietos de Walsh. Bueno, después terminamos peleándonos con la hija de Rodolfo, que no coincidíamos políticamente. Ella se enojó con una adaptación que hicimos en un pedacito de hicimos una adaptación porque Rodolfo había escrito esta obra creo que en los 60. Entonces estaba un poco desactualizada. Nosotros le agregamos un personaje que hacía Miguel Franchi, que era la metáfora de Astiz, y algunas cosas así que... Bueno, con mucho humor. Mucho humor, sí. Pero sí, ahora me hacía acordar que se había quedado un poco disgustada con alguna escena. Sí, con Fuseli, me acuerdo. Bueno, la cuestión que para mí fue una de las funciones más conmovedora en la cual participé, ¿no? Haber conocido, y después se hizo debate, y haber visto a las madres en primera fila, jóvenes en aquel momento, para mí fue realmente conmovedor, muy importante.
así, cosas agradables y desagradables que iban pasando, ¿no? Y eso es el teatro popular, me parece que es lo que nos pasa cotidianamente. Creo que no había marcha o movilización que no participara así grupo de teatro. Callejero, ya tenían sus murgas, sus instrumentos, distintos sucesos políticos, acontecimientos. Fuimos a la vendimia. Estaban siempre. Ah, bueno. Lo vimos al Carlos Saúl. Claro. Pero la hicimos bien. La hicimos bien. Esa fue Contala, Mónica, contala, porque está buenísimo. Nos invitan como cooperativa, como el Tábano era una cooperativa, y con las murgas de otros grupos habíamos armado una cooperativa de murgas. La cooperativa en Mendoza, vitivinícola, nos invita a participar de la fiesta de la vendimia. Entonces fuimos, compañeros de Santa Fe, de Mendoza, de Córdoba, armamos una murga interesante y nos fuimos todos a Mendoza. El sábado a la mañana se hacía el desfile con las carrozas, iba a estar el presidente, centro del desfile, todo así, todas las carrozas y después la murga atrás. Entonces el presidente era Carlos Saúl y lo tenía al lado a Julito de Manzana, ¿se acuerda de Manzano? Sí. Bueno, y estaban todos. Y como no había un palco oficial, sino que estaban en la vereda, al lado del cordón, habían hecho como un balcón, y ellos estaban ahí. Entonces, cuando veníamos con la murga, un compañero al que le decíamos Cartucho, que iba delante de todo, organizando. Roncaba como lo de... Íbamos al encuentro y ¿dónde? ¿Dónde duerme Cartucho? Bueno, allá todo. Allá dormía Cartucho el resto del... Bueno, la cuestión que nos avisan que está Carlos Saúl y toda la comitiva, entonces Cartucho da una señal y cuando estábamos por llegar le dimos todo la espalda y fuimos tocando de costado y ellos quedaron allá. Ven, y todo le dimos la espalda, le pasamos por al lado. No pudo dormir esa noche. Esa noche no dormí. Pero lo más grave fue que fuimos invitados a la fiesta de la vendimia para el sábado el desfile a la noche. No, chicos, ustedes a la noche no van a la fiesta de la vendimia, vayan a la montaña y mírenla desde ahí, que es hermoso, aparte verla desde ahí. Sí. Pero fue muy gracioso estar con Carlos Saúl. Yo creo que fueron muchos kilómetros de murga esa noche, porque me acuerdo de los moretones. Sí. Porque ya los varones que tanto tocan instrumentos decían, chicas, tomen ustedes, toquen ustedes, que no damos más. Mucho, muy largo. Toqué el redoblante colgado acá en la cintura y no sé por qué, pero me hice 2 moretones así. Por el movimiento del tambor. Sí, el golpe de la cadera. Claro. Era marzo, hacía un calor encima terrible. Sí. Miren que tenemos para contar, ¿no? Sí, vamos bueno, a hacer una cosa. Sí. ¿Podemos ir medio prendiendo la luz? Digo, para que vayamos abriendo el debate, para que la gente que nos vea. Yo tiro la primera pregunta para picar la discusión. Dale. ¿Qué carajo es el teatro popular? Y voy a aprender Otra vez, con eso. 40 años. Dícese de... Por aquí queremos saber si hay registro de todo esto. Bueno, hay cosas. Hay mucho de los encuentros que hacíamos en Santa Fe que se perdió con la inundación de Santa Fe, de un compañero que tenía ahí guardado. Fotos. Incluso el video de la última obra, El Quijote, se perdió ahí. Fotos, cantidades de fotos. De fotos. No había celulares. No de nuestro grupo, del movimiento de teatro popular, porque se guardaba ahí, se concentraba ahí. Pero tenemos fotos y yo tengo algunos... Yo creo que tengo un videito. Yo tengo unos videos, tengo en CD, que ese pasar. Podemos empezar a intercambiarlo, porque a mí me quedaron algunas fotos nomás, videos no me quedó ninguno. Te paso los VHS que tengo. Lo hacemos digitalizar, sí. Yo lo digitalizo. Lo que queremos, que a lo mejor está bueno para decir eso, porque ya lo hablamos con Quique más temprano. A lo mejor también les queremos contar, si no saben, de que el seminario también tiene por objetivo, junto a la gente de la biblioteca, hacer, digamos, una especie de archivo general de cosas del teatro rosarino. Entonces todo lo que los compañeros van trayendo y van recordando y van hurgando en sus cajones y en sus arcones,
nosotros intentamos digitalizarlo, intentamos, digamos, recuperarlo y está obviamente a disposición también en la biblioteca para que ustedes puedan ver todo eso y lo puedan tener para poder hacer, digamos, las investigaciones que ustedes quieran. Por ejemplo, que estuvimos hablando recién, obras escritas por el propio Quique que no están registradas en Argentores y que nosotros, a lo mejor si Quique las busca y las encuentra, las podríamos tener tranquilamente. No es que yo las escribía, yo sintetizaba en el texto lo que los compañeros creaban colectivamente, ¿no? No era que yo soy el autor de la obra, ninguna obra es mía, es la construcción cooperativa de todo el grupo. Muchas están en la caja esa que está en biblioteca, hay otras que no, como La Granada, Del Potrero al Matadero creo que no está. Pero la digitalizó Ariel y la tenemos ya en el archivo. Nene, cuidado, vos la tenés. Sí, me parece está vos. Sí. Está acá, Nene, cuidado, una de Julepe, TV o no TV, imágenes de Sudamérica. Mirá qué bueno. Sí. ¿El Quijote no? Sí, Sí. también. ¿También? Ah. Y hay una más, algo de Chupetín. Historia de Historia de Chupetín. No, olvidado, Historia de Chupetín. Historia de Chupetín también está. Y hay creo que dos más, no me acuerdo de los títulos en este momento. No, creo que son casi todas ellas, sí. Bueno, Lástima a Napoleón, que fue la primera, que recién me la mandó el turco en esta semana, me la mandó por mail y estoy tratando de hacerla imprimir ahora y le hago una copia, Claro, les mando una copia. Sí, Porque fue un poquito un ensayo, una pruebita. Lo que no sé si perdón, sí. No, eso, nada. Yo no Una sé si pruebita de lo que queríamos Si hacer. la municipalidad habrá grabado en ese encuentro, si habrá Sí, grabado. lo hizo, lo que lo grabó y sacó fotos fue Contreras, que todavía está haciendo ese trabajo. Así que a lo mejor Se le puede preguntar. Claro. Quique, ¿querés contar la experiencia de teatro infantil? Que también es muy interesante. Bueno, un poco lo contaban los chicos recién, ¿no? Nosotros hicimos, lo primero que hicimos fue El Gran Puchero, ¿no? El Gran Puchero. A ver, yo cuando charlamos hace un rato con Orlando, yo digo que más allá de los estilos y de las formas, a mí me gustaba mucho y cómo laburaba de Piripincho, los personajes, la puesta en escena, las historias. En ese entonces la función de Piripincho era poner el sábado a la tarde y a la noche con Gerardo Dayú hacíamos primer ensayo de teatro popular sin saber nada, que se llamó Lástima a Napoleón, que era una serie de sketches sucesivos. Después del Potrero al Matadero, después del Potrero al Matadero, hicimos El Gran Puchero. Patito Feo. Claro, también. El Gran Puchero era una historia muy sencilla para pensar esto en la cuestión de la proyección hacia lo popular que teníamos como grupo. Fue contra el Patito Feo porque vi cara cuando dijimos Patito Feo. Sí, le dábamos una vuelta de tuerca. Claro. Esta era una historia muy sencilla, una chica que vivía en un barrio que se preocupaba por los pibes del barrio que tenían hambre. Y ella tenía una huertita y su sueño era hacer un gran puchero, un puchero gigante para los pibes del barrio. Pero resulta que en su huerta tenía cosas muy chiquititas, un rabanito, una papa. Entonces hay una escena un poco hecha un ritual, que se aparecía el sol y la lluvia, y que de alguna manera, milagrosamente o por algo, estas hortalizas empezaban a crecer y se convertían en tomates gigantes, en un zapallo gigante, etcétera, para poder hacer ese gran puchero. El flaco hacía el caracú. El gaucho caracú, que era caracú cuatiá, el gaucho correntino. El Mónica hacía la reina batata, el turco de Ayú, me acuerdo que hacía, Rosana Onoco, que es una compañera que está viviendo en Brasil ahora, hacía el personaje protagónico y demás. ¿Por qué empezamos pensando en las obras para chicos? Porque, no fue un invento nuestro. Yo había leído bastante a Gianni Rodari, sumándole las cosas de Augusto Boal, las cosas de Enrique Buenaventura, el colombiano. Y ellos decían, entre tantos otros autores, que el teatro para chicos no tiene que ser, a ver todo, ¿dónde estás? Se escondió, ahí está, hola. Sino que tenía que también tener un contenido social.
con el juego, con el color, con las luces. Alguien explicaba que la duración del teatro para chicos no debía ser más de 40 minutos, 45 minutos, para que el pibe no se aburra. Y que los contenidos tendrían que ser exactamente los mismos que los contenidos para adultos, con otro lenguaje, con más música, más color, canciones, etcétera, etcétera. Bueno, fue así que surgió primero el Gran Puchero, después fue el Patito Feo, que el Patito Feo también le habíamos dado una vuelta de tuerca al cuento original. Un pato feo porque piensa feo. Exactamente, no era por una cuestión física que era feo, sino porque pensaba de otra manera. Qué bien que sería hacerla ahora, ¿no? Todas, varias. Sí. Esa parte tuvo una contradicción importante que lo conté, que era que a este no le gustaban los chicos. Una vez estábamos en el Fontana Rosa y yo me pregunté, ¿qué quieren todos estos pendejos? Dice. No, y hay otra no, cosa, me dijeron que era un cabrón. Una vez función en Santo Tomé, en un teatro de Santo Tomé, lleno de chicos de jardines de infantes. Eran 2000 pibes gritando. Entonces, Quique Mailer, que en ese momento era el secretario de Cultura de ahí de Santo Tomé, nos da al elenco micrófonos inalámbricos. Por primera vez. Nunca habíamos usado micrófonos inalámbricos. Bueno, hicimos la función. En un momento, Quique sale de escena y dice: ¡la concha de la lora! ¿Dónde pusieron mi casa? El teatro. ¡Oh, Juan, las maestras! Los pibes asustadísimos. ¿Qué me va a quedar yo que había que apagarlo? ¿Cómo carajo se apaga esto? En una obra de títere, porque no estábamos acostumbrados a trabajar con tecnología. Y en una obra de teatro y títeres también, lleno de pibes. La primera vez que usábamos una compañera el inalámbrico. Entonces yo le hacía señas atrás del teatro y yo, ojo, decía. Entonces nos preparamos para salir, salíamos con un pájaro los dos, entonces me vuelta y le digo, ¡mierda! Después otra, para el Día del Niño teníamos funciones en serio, con Chico Pasé Dulce. ¿Qué memoria que tiene esta mujer? Sí, me encanta. Un día estábamos en Utedique en el sindicato y el flaco Palermo nunca vio mucho. Él dice que ahora ve poco. No, nunca vio mucho. Desde que lo conozco. Claro, entonces estábamos con tantos pibes que el espacio escénico estaba ocupado por pibes. O sea, teníamos que hacer la función entre los chicos porque no había forma, era tanto. El flaco me agarró de brazo y me dice: vos lo único que tenés que lograr es que yo no pise a ningún pibe. Entonces yo lo llevaba al flaco para acá, mira. Yo estaba atrás, vamos a la canción final, vamos, no la veas. Sí. Vamos a la canción final. Vámonos, y nadie se dio cuenta que nos habíamos ido. Entonces María, no me acuerdo quién dijo: che, no hay nadie en escena. Y bueno, vámonos, y nadie se da cuenta. Claro, eso sí. Nos dimos cuenta que no habíamos ido todos atrás de la marina y no había quedado ninguno de nosotros en el escenario. Che, no hay nadie en el escenario. Bueno, vámonos a la mierda. Bueno, sí, esas cosas son feas, pero bueno. En el potrero había un momento que hacía el gaucho, creo que enlazaba uno del público, una sola hora, si podía lograr, si no, no. Estábamos en Córdoba y San Martín, y enganché a uno que estaba ahí, y yo tiré y el tipo veía que se agarraba de la columna y seguíamos jugando, y el tipo agarraba la columna y yo tiraba. Y cuando no sé si termino o qué pasó, era un hombre que tenía problemas en la pierna. Sí, lo que le podemos asegurar es que nos divertíamos muchísimo. Nos divertíamos mucho. Realmente lo pasábamos muy bien. Éramos muy felices haciendo eso. Muy felices. Más allá de los contratiempos, de las discusiones internas. ¿Se acuerdan en la calle, en la peatonal de Necochea? Necochea. Estábamos haciendo función a la noche, era un festival. Y nosotros a la noche, era un festival de teatro para la niñez. Pero nosotros habíamos llevado el potrero para hacer a la noche en la peatonal y hacer los mangos. Y estaba la peatonal haciendo, la peatonal era, qué sé yo, ponele 6 cuadras y después el mar. Hermoso el lugar.
Entonces estábamos haciendo la función y en un momento dice, cuidado, se había levantado una tormenta y el viento venía trayendo sombrillas, sillas, mesas de los bares. Bueno, no logramos agarrar muchísimas cosas, que perdimos muchas cosas en eso, y nos metieron adentro de una el galería. flaco seguía haciendo el monólogo solo. A la gente nunca se iba en esa parte. Yo seguía para Porque le daba el monólogo que la gente se iba corriendo. El flaco seguía con su monólogo ahí, volaban las sombrillas. Era re épico. Viste que no veías antes tampoco. Estaba compenetrado. No sé, nos gustaría que, bueno, más allá de la anécdota, de lo divertido, que nos pregunten, si es que podemos contestar, ¿va? Bueno, yo no sé bien cómo quiero preguntar lo que quiero preguntar, pero a ver si me siguen. ¿Cuándo o cómo o qué, cómo se dieron cuenta, digamos, que, o cuándo, resumidamente si quieren, se dieron cuenta, digamos, de que querían hacer esto, digamos, tuvieron la seguridad, digamos, de mandarse a hacer esto? ¿No? ¿Qué? No sé. Yo creo que es muy personal en cada uno de nosotros. No sé si pregunté, pero... Sí, está claro, está claro. Yo puedo contar lo que me pasó a mí. En esa Asamblea Mundial de Educación de Adultos que comentaba Mónica hace un rato, a mí me impactó mucho ver un grupo de Buenos Aires que hacía en Juan Moreira, en la calle, con un humor, con nada de recursos, no tenían nada, un vestuario neutro, no tenían prácticamente utilería, y fue una cosa que a mí me voló los pelos. Realmente era el Juan Moreira, como todos lo conocemos, con toda la tragedia que lleva el Juan Moreira, pero con un humor desopilante y sin nada. Y a mí, yo le digo lo que me pasó a mí, interiormente dije, esto es lo que yo quiero hacer. No sé a los chicos, pero dije, esto es lo que yo quiero ¿Fue hacer. fácil lo que se vino? O no sé si fácil. ¿Cómo? Si fue fácil lo que se vino. No sé si fácil, digamos. Sí. No fue fácil. No. Yo creo que en este oficio, en esta profesión, no hay cosas fáciles. Pero se puede. Se puede. Sí, Se puede. sí, se puede, claro. A mí me Hay que pasó- estudiar mucho. Nosotros, perdóname, claro. Nosotros estudiábamos mucho. Yo lo cité hace un ratito a Enrique Buenaventura, el colombiano, que tiene un libraco así grandote sobre creación colectiva, las técnicas latinoamericanas del teatro popular de Augusto Boal, los escritos del teatro del oprimido de Augusto Boal. Estudiábamos. No era que un día se nos ocurrió, estudiábamos. Estudiábamos técnicas, hacíamos ejercicios de improvisación con esos que marcaba Boal en las técnicas latinoamericanas de teatro popular. No fue fácil. Fue todo un proceso, como todas las cosas. Fue un proceso. Habrá salido un poco mejor, un poco peor, pero fue un proceso que nos fue atrapando. Por eso digo, cuento mi experiencia personal, seguramente los compañeros tienen cada uno su... A mí fue un proceso, como decir, fue distinto. O sea, antes de estar con ellos en el grupo, yo me encontré con el teatro, me encontré de casualidad o de causalidad, lo que sea, en un taller barrial que estaba en el Licepolín, dando un taller barrial ahí. Nunca sabía nada de teatro ni había visto nada. Y ahí empecé. Cuando veo el Cepolín discutíamos que era la... Porque también el momento político, insisto con eso, tiene mucho que ver, discutíamos que era cultura popular, discusiones interminables. Después seguimos discutiendo con eso, por supuesto, y era mucha discusión de qué había que hacer. Estábamos muy motivados, ¿no? Y lo creativo también, tenía mucha fuerza todo eso. Y estando en el Licepolín, ahí por primera vez salimos y hicimos una obra, no sé si la de Teatro Callejeros, pero una obra, Fiesta, Pasión, Dolor y Barro, una creación colectiva. También trabajamos con Boal, ahí estaba Chiqui González, Cacho Palma, Mario Giovanni, todos compañeros. Bueno, era más grande el grupo, Bertol, Miguel Palma. El asunto que hicimos una obra en un baldío, no, en un parque, en un parquecito que tenían unos monoblocks, unos edificios. Lo hicimos ahí, afuera, nunca se me hubiera ocurrido. Y tiraron la propuesta y la hicimos ahí, al aire libre. Fue fantástico
eso, ¿viste? Fue la primera vez que así me sentí algo, la cercanía de la gente, nada, eso. Y después de ahí se desarma ese grupo que se llamaba Cambalache, ahora próximamente me voy a reunir con esos compañeros, el reencuentro. Se desarma ese grupo. Y ahí empezamos a buscar con otro compañero, Daniel Olmo, que estaba también en el grupo, y no está, a ver, y ahí es cuando después me los encuentro a estos compañeros que ya estaban con el grupo, pero fue como un proceso en donde también me fui al barrio, daba talleres, y en el barrio vos tenés que hacer una escena y la haces ahí, en una vecinal, no tenés demasiadas cosas, entonces lo hacíamos ahí, ¿no? Todo con lo que tenés, vestuario con lo que tenés, entonces se va gestionando una estética, una dinámica propia, con gente en semicírculo, que además, bueno, nada, después ya con los compañeros fue esa experiencia, ya había otros grupos también que estaban en la calle y ibas preguntando, ibas mirando, y eso continuó como decía, en los 90 y continúa creo que hasta el día de hoy de distintas maneras. Pero muy potente y también como un aprendizaje. Tomábamos de igual, como dice aquí, que íbamos buscando, revisando, inventábamos también ejercicios, juegos con los grupos, en los barrios donde íbamos. Salieron grupos de los barrios, yo digo eso, porque me acuerdo de los chicos, los del Nutrio del 2000, la mafia del 90, que salían de los barrios y también con experiencia de teatro callejero distintas, pero buscando ese encuentro con el público, en donde el público se mezclaba con el artista y el artista era público, o sea, eso. Cuando usted dice metodología de trabajo, cuando usted dice creación colectiva, ¿cuál es la metodología de trabajo? Esa una, y la de usted cuando tomaba nota, como de lo que iba sucediendo en los ensayos, ¿de qué manera anotaba las cosas? Es muy personal eso. Tirábamos una idea, un conflicto. Tirábamos un conflicto. Bueno, a ver qué te parece a vos si nos ubicamos en esta situación y qué sé yo, y los chicos improvisaban. A veces era yo también el que improvisaba y después rescataba en un papelito frases o chistes. Acá la Mari era fabricante de chistes, Ariel también. Hoy lo filman. Claro, hoy lo filman. Claro, no había celulares, no había cámara, no había nada de eso. Luces tenían, con él le llevaban. ¿Cómo? Tenían luces nada. No, era muy amateur, a ver, no había tecnología. No, de noche con la luz de donde lo hicieran. Muchas veces ensayábamos en el patio de mi casa, a veces en la casa de Mari. Perdón, una anécdota con respecto a eso. El set también hacía teatro en sala y además hacía teatro en la calle. Y es más, tuvieron una obra que era solamente para la calle. Historia del laburo. La historia del laburo. Te quiero contar esto, que vos preguntabas de la iluminación. ¿Sabés qué hacían los del set? Juan Carlos Brisa, su director, tenía un autito chiquitito, entonces utilizaban la batería del auto para hacer iluminación. Para hacer sonido. Para hacer sonido. Y las luces lo hacían con el vestuario, o sea, elegían distinta textura de la tela para que rebote distinto la luz y iluminaban con eso, digamos. Ahí está. O hacíamos los cachitos con las latas de 5 litros de aceite, le poníamos un portalámpara adentro y una lamparita, y empezaban como 5 kilos cada lámpara. Consumían electricidad que no te cuento. Ese era nuestro spot. Era muy precario todo, muy a pulmón, digamos, entre comillas, ¿no? Así que, bueno, con respecto a lo que vos decís, era eso, tomamos apuntes, por ahí Ariel también tomaba apuntes. En uno de los textos que hay acá hay apuntes del otro lado, hay como unos escritos. Claro. Yo me acuerdo que Tierra, Imágenes de Otra América, que fue creo que la tercera obra que hicimos como Tábano, la primera escena, que era el descubrimiento de América, no sé, la cantidad de tiempo que la ensayamos y cambiamos las cosas. En mi casa se aflojaron las baldosas de tanto golpearle a la calle. No, pero eso era Lulú. No, Tierra. Hacíamos en ronda, todas las baldosas se fueron. Y probábamos, pero esto no puede ser. Bueno, pero suena un cañón, ¿qué cañón? Tiramos, lluvia de ideas. Entonces por ahí alguno tiraba una idea, mirá, esta
Puede ser. Tira la idea y se prueba. Sí. Se tira la idea y se prueba. Imagínense ustedes el Arielito Armó haciendo de Cristóbal Colón, viniendo a UPA de uno de los soldados que bajaban de la carabela. Y Cristóbal Colón habíamos tomado que como era genovés tenía que hablar en italiano. Entonces hacía un cocoliche de sainete. Entonces, esta es la otra posibilidad que tiene el teatro callejero, que también se ve en el Potrero. Pasar por todos los géneros del teatro. Pasaba por el sainete, por el grotesco criollo, por el teatro de los 60. El drama Quijote también. Claro. Esto es yo creo que de lo que más aprendimos. Ahí probando. Y probaba, mira, esto no funciona, bueno, listo, tiremos la mierda y saquemos otra idea. Hasta que una queda. Entonces, cuando quedó esa idea, la empezamos a desarrollar. Y cada compañero le aportaba algo. ¿Sí? Por eso es lo interesante de la creación colectiva. Cada uno, todos tenemos nuestro costado, así como tenemos nuestro costado de cabronazo, tenemos nuestro costado también humorístico. Cada uno aportaba. Cada uno aportaba un chiste, una reflexión, un dato que tiraba, una anécdota. Todo eso iba enriqueciendo los textos. Tu vivencia. La vivencia personal, claro. Esto era lo que constituían los textos. Esto era lo que lo enriquecía. Lo que cada uno de nosotros aportaba. Un chiste que por ahí, en el medio de la improvisación, alguien tiraba un chiste. Mirá, y pegó bárbaro. Habrá que ver si después pega en el público. Y por ahí vos lo veías que pegaban al público. Y otro chiste que para nosotros nos parecía súper gracioso, la gente dice, hijo de puta, Claro, en la bárbaro, medida no que se hacíamos nadie. funciones también lo íbamos trabajando. Sí. Sí o sí, en la calle tenés que improvisar algo, seguro, porque se te cruzó un perro, pasó lo que conté recién, u otra cosa, siempre. A mí lo que me llamaba mucho la atención cuando íbamos a los festivales era cómo otros grupos improvisaban todo el tiempo dentro de la estructura de la obra. Me acuerdo los de Santa Fe, ¿no? Que tenían una estructura de obra, pero se iban al diablo. Empezaban con algo y improvisaban y se reían entre ellos y pegaba también, porque seguían con la historia, pero era una obra de 1 hora, se hacía 2 horas y media. La podías ver 3 veces y era distinta. Era distinta siempre. Sí, eso me llamaba mucho la atención. Igual es un entrenamiento, sí. O sea, es un entrenamiento. Cuando empezás a trabajar eso, te entrenás también para eso. Yo empecé a hacer teatro popular, en realidad empecé a hacer teatro, podría decir, porque vi un cartelito así, yo hacía fonoaudiología, me embolaba soberanamente. Entonces vi un cartelito así en la Facultad de Medicina, en un transparente, hoja cuadriculada, virome roja, que decía taller de teatro, y bueno... Mira vos tan pobre. Voy a ir, voy a probar. ¿A qué edad fue eso? ¿A qué edad fue eso? Y yo tenía 19 años, porque fue en el 2.º año de la carrera. Y bueno, empecé el taller de teatro. Sí había hecho el año anterior pantomima con con el otro, con el que se fue a vivir a Barcelona. Sergio Ortega. Con Sergio Ortega había hecho pantomima. Y me había encantado. Yo venía de San Nicolás, no había visto teatro ni había hecho teatro. Y hice pantomima y me dijeron improvisar. Como dice, antes de entrar acá, improvisar. Improvisar, bueno. Seguí y improvisé, me acuerdo de la improvisación incluso. Y a partir de ahí como que se me abrió otra cosa, se me abrió otro mundo, chiquito, ¿no? Pero el que empecé a mirar. Y empecé y encontré el cartelito del Tábano al año siguiente. Sergio se fue a vivir a España, había quedado medio huérfana y me encuentro a esta familia, porque fue una familia por mucho tiempo. Y hasta ahora, pues nos vemos y es como si me hubiese pasado el tiempo. Y empecé a hacer teatro con el grupo, con el taller. Yo seguía fono. Y empecé a hacer el taller y enseguida, después a terminar era muy buena alumna, quiero decirles, empecé a formar parte del grupo, el Tábano. Y entonces ahí... Primero, Barrilete, el grupo Barrilete, claro. Formamos el grupo Barrilete, donde participamos en ese festival con una obra que se llamaba Te veo o no te veo, que el libro lo dejó en la biblioteca. Yo digo, estos dos
una vez hicieron una versión en pantomima del tema Los dinosaurios de Charlie. Yo Y me te quedé- aviso que ayer lo repasamos. No, me volvió loco. Háganlo. Me volvió loco. El tipo tiene que estar con nosotros. La verdad que fue, me quedé alucinado con el laburito que hicieron de 3 minutos ellos dos. Estaba lindo, Estaba hermoso, era espectacular. Sí. Pero Ayer además pusimos piensen el en qué tema. época fue, ¿no? ¿En qué época? Todavía estaban los resabios de la dictadura. Sí. No era en cualquier momento. Ahora es fácil hacerlo. Había que estar en ese momento ahí. Y estos dos locos lo hicieron y a mí me volaron los pelos. La verdad que dije, hacer en pantomima un tema de Charly García. Sí. Y bueno, y así empecé a hacer teatro y como que se me dio vuelta todo, porque seguí fonoaudiología, la terminé, pero quedó un poco en otro lugar y pasó empecé después la carrera, seguía con el tábano, me había recibido de fonoaudiólogo y empecé la carrera de actriz en la escuela en el año 91 y después la de profesora de teatro más adelante y bueno, y ese fue mi camino y seguí actuando, ¿no? Seguí actuando con el tábano hasta fines de los 90, después me fui a España, después volví. Cuando volví de España empecé con otros grupos a hacer teatro que ya empezaba con otros grupos y bueno, hasta acá. Yo hice... En síntesis, ¿no? Porque Yo tengo una preguntita. Creo que a todos en algún momento nos gustó que nos cuenten cuentos y hoy acá la experiencia que estamos teniendo es escucharlos a ustedes contar aquellas historias y aquellas vivencias. ¿Qué sienten hoy día sabiendo que el tábano todavía sigue picando, sigue dejando roncha y si acaso, qué esperan de ese picar? bueno. Todos los procesos, yo creo, esto me parece que yo lo asumo como parte de mi vida también. La vida tiene ciclos. Esos ciclos son procesos. Empiezan y terminan. Hoy yo te puedo decir, de reencontrarme con estos compañeros en esta mesa, bueno, con Mónica compartimos la misma familia durante 21 años. O sea que había, y lo que dice Mari de la familia, realmente se sentía así. Teníamos la confianza, nos queríamos, nos seguimos queriendo, nos seguimos recordando todas estas cosas porque tiene que ver con nuestra historia. Pero son todos procesos. Yo creo que dejamos roncha cuando hubo que dejarla y ese proceso, ese ciclo en algún punto terminó y nos queda ahora esto de transmitir nuestras experiencias, nuestras historias, todo sirve para construir. A lo mejor aparece un nuevo tábano, qué sé yo. Y si no un tábano será un abejorro o una avispa, no sé, o un camatí, qué sé yo. Sí, yo creo que hasta es importante que se terminen ciertas etapas, ¿no? Y que nazcan otras. Me parece que es muy importante y que nazcan en función de la lucha cotidiana de los seres humanos y de las sociedades. Si nosotros tuviéramos que hacer el tábano del 80, sería viejo, le faltarían un montón de cosas que se han vivido en estos últimos 40 años. No solo como seres humanos hemos cambiado y hemos cerrado ciclos, sino también como sociedad. Entonces, me parece que fue una experiencia muy rica y hoy creo que hay experiencias mucho más ricas, pero que tienen que ver con la sociedad actual, no con la de aquella época, ¿no? No es lo mismo esperar que gane en las elecciones Milei a salir de una dictadura. No es lo mismo. Y la experiencia en teatro es eso, el teatro es eso, es la realidad distorsionada, eso que dicen, ¿no? De el espejo distorsionado de la realidad que es el teatro. Nunca podría ser lo mismo, por suerte, porque todos vamos creciendo y los que no seguirán quedando atrás, no queda otra.
Además, los procesos creativos se daban en 6 meses. Si encaramos un proyecto de esto en 6 meses, nos pasó la historia 4 veces por encima. Ahora. Sí, claro. Ahora lo tenemos que hacer en 15 días. Imagínense, yo le decía hace un rato a Orlando, hacer el Potrero al Matadero ahora, porque el metro del Potrero al Matadero terminaba con Alfonsín. Imaginen todo lo que pasó de Alfonsín hasta acá. Sería una obra de más o menos como de la tragedia griega, de 3 días y medio. Porque todo lo que hay para contar. Aparte de escena que, no sé, ahora yo lo pienso, era un bebé de pecho. En ese momento era tremendo, porque yo, un periodista que decía, alumbrame acá que hay sangre. Y era, oh, qué loco. ¿Y hoy? Sangre, es así. Eso es viejo. Tremendo. Hacíamos como chiste, que porque era la historia del fútbol, que uno decía, vamos a inventar la copa, la supercopa, la recopa, ja, ja, ja. Y hoy hay copa, recopa, recontracopa, fútbol todo el día, o sea, montones de cosas que hablar de lo político. Fuimos tuvimos premoniciones. Sí. El compañero quiere hacer Sí, pensando en esta experiencia, digamos, más propia de los 80 y el ahora, digo, así todo me parece, o por lo que escucho ahora de su experiencia y lo que uno puede conocer así como de historia, siento que el teatro popular y callejero en ese momento estaba como más politizado, ¿no? O sea, seguro por esto que dicen de este envión, digamos, que da este resurgimiento de la democracia. Ahora ya pasaron 40 años de democracia y hay algunas cosas asumidas, como dice la sociedad cambia y todo, pero yo siento que hay como un despolitizamiento o que las posiciones políticas son tantas y tan variables que terminan siendo tibias. Y hoy no hay grupos de teatro popular, teatro callejero actualmente, que yo sepa, por ahí me pueden corregir. Sé del ciclo de teatro en calle, en donde la mayoría de los elencos manejan un lenguaje más de circo que de teatro, y se encuentra un poco más el entretenimiento por el entretenimiento mismo, que bueno, hoy en día el solo reírse no es poca cosa, pero digo, no se ven posicionamientos políticos muy claros. De esta reflexión quisiera, no sé, la pregunta quizás sería, ¿cuál creen ustedes y también la gente, digamos, que sería el envión de ahora para volver a ser un teatro popular, un teatro callejero un poco más politizado? A ver, personalmente, el teatro siempre es político. No tener una postura política es una postura política. Ya cuando no tomar una postura ya es político, eso. Y sí hay grupos que no se vean de teatro popular, que no se vean, que no sea masivo, es otra cosa. Pero el teatro es político. Sí. Bertolt Brecht decía, vos vas a hacer teatro, o vas a pintar, o vas a tocar música, tenés que estar parado en un lugar. Tenés que estar parado en un lugar. ¿Esto qué significa? Si lo llevamos ahora al tema de la grieta, tenés que estar de alguno de los dos lados de la grieta. O podés ir para el sur. Claro. No podés, claro, y coincido 100% en lo que dice Ariel. Todo teatro es político. Todo. Todo. Rosario tiene igual una particularidad, creo. Si bien todo es bastante parecido, pero Rosario hay una particularidad que viene de muchos años. Y que creo que esto es una opinión muy personal, que se ha despolitizado Rosario, y creo que conscientemente. Yo creo que es un laburo muy importante y que no voy a descubrir nada, decir que Santa Fe sería ya la chica y lo grosa que es y lo que ha hecho y es una capa. Pero yo creo que también han utilizado algunas cosas que se han hecho acá para despolitizar, sobre todo los gobernantes de turno, culpa de algunos, y han despolitizado. No han hecho creer que cultura, como si cultura parece un logo. No es es un atravesamiento tan rico, lo mismo que decía de los bulevares. No, hay que expandir, hay que hablar, no hay que encasillar. Y yo creo que Rosario ha encasillado mucho. Que no han hecho creer por ahí, o las cosas masivas pareciera que
son lo popular y no, amontonar gente por ahí, no. Sí, creo Después, que está bueno eso, distinguir lo masivo de lo después sí popular. hay mucha experiencia, hay, como dice Ariel, hay, siempre va a haber, pero como políticas oficiales de muchos años a esta parte, yo creo que el Rosario se ha despolitizado. Ya. No ingenuamente. Bueno, no sé si hay alguien una pregunta más. Sí. Bueno. No es una pregunta, es un poco aportar a lo que al planteo que hacía. Que me parece que esa misma pregunta que vos te haces es el envión para algo. Yo también siento que a diferencia de los años 80 o de otras épocas, no hay demasiado teatro político o con contenido explícito. Sí, digo porque coincido con lo que vos decís, todo teatro político como todo acto político. Pero bueno, me parece que esto, escucharlos a ustedes, hablar del teatro popular, de los contenidos, de la función social, moviliza y abre preguntas. Y para mí está buenísimo que por ahí los jóvenes puedan preguntarse por eso y decir, ¿por qué yo no veo eso en la calle? ¿Me da ganas de hacer eso? No sé, me parece que ahí está el envión, el empuje. Sí. También ahora pienso, en ese momento había algo que nos unía, ¿no? Esto, a la población, salir a la calle después de la dictadura, había algo como... Claro. Ahora me imaginé mientras hablaban salir a decir algo. Sí, pero bueno, también sí. También Bueno, pensaba en épocas en las que era Sí, bueno, sí, pero también te acordás cuando se hizo lo de la muerte de la nación. Sí. Fue sí. Creo que en los 90, que también fue una movida fue una movida callejera también. En 2001, no sé, me parece que hay momentos en los que está bueno que se tome lo que está pasando, esto que decías vos, Flaco, al principio, hoy, lo que nos está pasando en el momento en el que estamos, que no sabemos para dónde vamos a salir disparados, que bueno, que esto es lo que hacemos y lo que somos, y de acá pueden salir un montón de cosas, por lo menos esto de estar juntos resistiendo algo. Sí. El arte, más allá de que le ponga popular o no popular, tiene mucho para decir, para hacer, siempre, mucho, y es muy potente. Tomar conciencia que uno está en un escenario, cuando digo escenario digo patio, digo cualquier lado, ¿no? Te están mirando y tenés posibilidad de transmitir, de contar, tomen conciencia, de tomar conciencia, eso es muy potente. Y el arte, el teatro, ni hablar, la fuerza que tiene. Y hay que decir, tenemos que decir, porque si no otros dicen por nosotros. Hay que decir. Sí, y no es menor esto de la calle, ¿no? Es un momento en donde recuperar los espacios públicos, ocuparlos, no dejar... O sea, a mí me parece... Bueno, yo empecé a hacer teatro viéndolos a ustedes, a de paso se los digo, o sea, en esa época yo veía, era espectador de estas obras, y también fue una de las razones que me impulsó a mí a hacer teatro, ¿no? Pero digo, creo que es un momento en donde está bueno esto que vos planteabas, Flaco, de ir, ocupar la calle, ocupar el barrio, la plaza, o sea, son los lugares que hemos perdido en todo este tiempo, en estos 40 años, y me parece que no hay que preguntarse demasiado, hay que hacerlo, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque si no, nos vamos a seguir escondiendo. Igual no sé si hay un clima que favorezca eso, creo que todo lo contrario, pero si pudiera de todo esto surgir una avanzada hacia la calle, creo que sería maravilloso, ¿no? Mira, por eso me parece que esto de las poéticas, que las poéticas tengan esta temática, me parece que es muy valioso. Sí, totalmente. Yo a veces me pongo a pensar qué pasaría hoy, este sábado que viene, si un grupo con redoblantes y zurdos y panderetes y guitarras
se pone a convocar en Córdoba y San Martín a las 9 de la noche. Viene la policía, yo lo hice. No me pude no me lo pude imaginar. Te sacan. Yo lo hice ya hace un par de años. Dije, va. Bueno, la historia también dice que en un momento me dijeron, no se puede hacer teatro, pero si quieren hacer teatro, vengan que les vamos a dar un permiso. Y discutíamos internamente, no, porque nos van a decir, vayan acá, vayan yo, quien sea, nos van a... ¿Cómo va a pedir permiso? Y no, otros decían sí, ganó la postura que sí. ¿No? Fíjense a lo que llegamos. Le estamos contando que había 300 personas, 500, 200, el centro era así. Hoy, ¿qué pasa? Hacen la noche las peatonales para llevar gente, porque no hay nadie en el centro, y nos corríamos acá. Entonces todo tiene un correlato y hay que pensar lo histórico y asociar a lo que ocurre también. Las cosas pasan por eso. Hay historia para que pase lo que pasa hoy. Y tomar los lugares por asalto, ¿no? Que también es muy del teatro popular, ¿no? Bueno, venimos acá, hacemos y lo hacemos. ¿A quién le va a pedir permiso? Yo al final iba a contar. Dije, voy a hacer esta obra de teatro en Mitre, en el Universal, y conseguí permiso en Córdoba y Mitre, un negocio que ahora no está más. Después de eso creo que lo bajaron. Y me dio permiso para conectar. Y tiro ahí, que ahora creo que hay otra, no sé qué. Y vinieron a sacarme, ¿viste? Y le digo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Y no, pero no, y bueno, y vino gente, y se sumó gente, lo mismo que pasó en esa época. Me agarró una nostalgia, a pesar que tenía cagazo, ¿no? Y ya vino uno a filmar y se armó un batuque que, ¿viste? Bueno, y ya me sacaron, y se fueron, pero el tipo me dice, flaco, yo te di jugar, no quiero quilombo, no, está bien. Y desenchufé, guardé las cosas y me fui. Pero si fuéramos varios, Pero fíjense una cosa, que hay grupos musicales que sí le permiten. Sí. Pero porque la música, claro. Y entonces también hay una discriminación respecto del teatro, ¿no? A lo mejor habría que proponer, para no ir a proponer una comedia musical. En vez de noche de la peatonal, hagamos las noches del teatro callejero. Háganlo, muchachos, háganlo. Claro, maestro, van a pasear por los cementerios, no van a ver un espectáculo de teatro callejero. Dejate de joder. Dejate de joder. Puerto está más quietito. Bueno, gente, les agradecemos un montón por la hora, nos quedamos charlando, quienes tengan ganas. Le agradecemos obviamente a... perdón. De las historias de cómo llegaron al teatro. Bueno, la mía la hago cortita. Yo empecé a hacer teatro porque venía pariendo hijos y necesitaba tener una actividad creativa. Y empecé con teatro independiente. Y había algo que no me gustaba. Yo no era rubia ni era muy bella. Entonces nunca tenía protagónico. No seas modesta. No tenía el protagónico, era rubia la que siempre tenía el protagónico. Bueno, no, y después del teatro independiente, un grupo de actores nos fuimos y actrices a trabajar y llamamos a Jorge Vidoletti en aquel momento como director de teatro para hacer algo que no fuera lo que veníamos haciendo en teatro independiente, porque era como que no nos llenaba. Y ahí hicimos un maratón de Ricardo Monti en una cancha de tenis. Se hizo esa obra, en la cual yo hacía el sonido porque parí mi hija en la función. Mi tercera hija ya venía pariendo, pero ahí parí. Y esa obra, Maratón, de Ricardo Monti, que el grupo se llamaba Teatro Libre, creo que nos dio la visión de que había otra forma de hacer teatro, que si bien sabíamos que en otros lugares se estaba haciendo y ya empezábamos a leer y demás, se plasmó ahí la necesidad de sacarlo de la sala de teatro y que pasaban cosas. Y fue así como, bueno, dijimos, arriesguémonos a otra cosa. Maratón eran con códigos muy cerrados, cosas que yo no coincido para el teatro popular, tienen que ser cosas muy sencillas. Sencilla en el sentido de yo no puedo estar en la calle que la gente empiece a descodificar qué quise decir yo cuando dije tal cosa, cuando hice tal otra. Tiene que ser rápido, un ritmo muy diferente. Y ahí fue donde nos empezamos a juntar y ver qué hacíamos para que no volver a la sala de teatro.
volver si teníamos ganas, pero no era un impedimento. No volvemos más a la sala de teatro, no. Volvemos si tenemos ganas, pero nos empezó a gustar mucho más la independencia del espacio. Tal cual, tal cual. Bueno, yo arranqué casi, se podría decir, en el ejército, o sea, en la Escuela Argentina de Mimo, donde la instrucción es muy así, rigurosa. Y en la búsqueda, porque me gustaba eso, pero también mucho el teatro, picaba tallercitos, seminarios, así. Y en esas búsquedas, ni sé cómo di, en la Facultad de Ciencias Económicas. Con el taller de Liliana Dayub. De Liliana, pero lo estaba reemplazando el Turco Dayub, un ex integrante del TAM. Y ahí me gustó. Por primera vez me empezó a gustar, a lo mejor la manera de enseñar del turco, pero me empezó a gustar. Me gustó la cuestión. Pero de todos modos creo que fue en el 87. ¿No fue cuando fuimos a Tucumán? Claro. Pero ahí ya estaban en medicina, ¿no? Ah, no. Sí, yo ciencia económica, qué sé yo, terminó el de ciencia económica, me pegué a la colita del de medicina y me enganché para ir a Tucumán. Pero de todos modos, realmente me enganché, creo que fue en el 87, 86, que me enteré que había el encuentro en Villa Dolores, un encuentro de teatro popular y callejero, el primero. Y me fui con mi mochilita, mis maquillajes, y te llevaban así en chata, qué sé yo, y te dijeron, bueno, acá te toca. Y era una encrucijada así de dos caminos. No había nada, ni nadie. Lo único que tenía para convocar era un silbato. Nada de nadie, a las 5 de la tarde. Bueno, había algo así como un almacén y una casa. Y bueno, empecé a maquillar, espejito. Llegó uno que me trajo una botellita de agua, listo. Llegaron un pibe, dos pibes, tres, bueno, empecé a hacer las pantomimas, después llegó otro, vino una señora y dice, ahora vienen porque están en la cosecha de la papa. Bueno, seguí trabajando, se empezaba a juntar la gente, traían las sillas, se hizo de noche, se prendió la luz, que era ahí, calle de tierra, ¿sí? 4 horas y media estuve trabajando. Esa experiencia fue inolvidable, ver la gente y que después no te dejaban ir, porque trajeron un poco de carne, empanada, el vino, y no te dejaban ir. Y el contacto con la gente, ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Esa experiencia fue inolvidable.